Hola Pedro, bienvenido, muchísimas gracias por el tiempo. Primero que Hola. nada, queríamos saber, ya que te dedicas, entre otras cosas, a intentar brindar información sobre temas muy sensibles que afectan a un montón de personas. ¿Cuáles son los desafíos que ves al hacer eso? ¿Qué estrategias comunicacionales tomás cuando le estás hablando a alguien? Mira, trato de ser lo más claro posible, de no hablar en un lenguaje demasiado cientificista que lo haga dificultoso de entender para la gente común. Soy muy cuidadoso en mis definiciones, no caer en ninguna actitud discriminatoria. Son todas cosas que aprendí en la lucha contra el HIV en particular, ¿no? Que me ha dejado mucha enseñanza en materia de comunicación en este sentido, ¿no? Tener claro qué cosas uno quiere decir aunque no se las pregunten. Y también tener claro que hay cosas que por ahí, aunque te las pregunten, no tenés ganas de contestar y saber cómo eludirlas, ¿no? Eso también es parte de la estrategia. Ajá. ¿Qué consecuencias crees a corto plazo que pueden llegar a tener las marchas anti-cuarentena del otro día? No solo en cuestión solamente de salud, sino también con respecto a las ideas de otras personas. O sea, ¿dónde sentís que como comunidad y como comunicadores deberíamos mejorar? Sí, yo ahí frente a esa pregunta diferenciaría dos situaciones, de la gente que está harta de la cuarentena, entre las cuales me incluyo, y de la gente que tiene una posición política en relación a la cuarentena y que sale a marchar, ¿no? Que la gente esté cansada de la cuarentena es perfectamente entendible porque nos afecta a todos en mayor o menor medida, en situaciones familiares, laborales, etcétera. De ahí a salir a la calle y empezar a marchar con, bueno, además con algunas consignas que eran francamente delirantes, ¿no? Como había allí una mezcla de terraplanistas, antivacunas, gente que pensaba que era la CIA que lo organizaba, otros que hablaban en nombre del partido nazi de Biondini, etcétera. La verdad que me parece que era una aquelarre que no representa más que a ellos mismos. Vos fíjate que ayer estaba viendo una encuesta de D'Alessio Oriol, que la daban en TN, que el 80% de la población está de acuerdo con la cuarentena. Entonces, me parece que digamos, es bastante poco representativo que un par de decenas de personas se reúnan en la Plaza de Mayo para protestar. ¿Tienen derecho a hacerlo? No tienen derecho a hacerlo de la manera como lo hicieron, juntándose todos, no usando barbijo, etcétera, ¿no? Ujú. Yendo un poco más a la situación actual. Los últimos días los números en ambas subieron bastante. Nosotros en este podcast siempre insistimos en que no hay que mirar los datos aislados, sino hablar de tendencias. ¿Cómo interpretarías la tendencia de los últimos días en AMBA? ¿Qué puede significar esto a largo plazo? Bueno, en primer lugar creo que lo que tenemos que hacer es abandonar la visión porteñocéntrica que tenemos en Argentina y entender que tenemos 18 provincias en las cuales las cosas se están abriendo de una manera mucho más acelerada, porque lógicamente tienen una situación que les permite precisamente hacerlo. Hay 16, 18 provincias que han tenido cero casos en los últimos días, tenemos varias provincias que llevan más de 2 semanas sin casos, o sea que una buena parte de la Argentina tiene una situación mucho más laxa con respecto a el aislamiento social. Nosotros tenemos básicamente dos focos, que son Chaco y el área metropolitana de Buenos Aires, y luego algunos salpicados en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Córdoba. El resto del país está bastante bien. En el área metropolitana de Buenos Aires confluyen dos fenómenos. Uno es que hay aproximadamente ayer se llegó a una cifra de 6.500 casos acumulados en el área metropolitana, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, perdón. Y en la ciudad de Buenos Aires, la mitad de esos casos corresponden a personas que viven en distintos barrios de la ciudad, en los cuales ha habido un aumento, y aproximadamente un poquito menos de la mitad corresponde a personas que viven en las eufemísticamente llamadas barriadas populares, que todos sabemos que son villas miserias, ¿no? Y a donde la gente está en una situación que no le permite poder establecer el distanciamiento social necesario. Si todos pudiéramos mantenernos a 1,5 metros uno del otro, usando el tapabocas cuando estamos en la calle, lavándonos las manos, tosiendo en el pliegue del codo, ventilando los ambientes, y bueno, en realidad no habría de ninguna manera una dificultad en contener la epidemia. Pero ¿qué pasa? Si vos estás en una cárcel, estás en un geriátrico, estás en un llamado barrio popular, estás en un alojamiento para personas que están en situación de calle. Bueno, es muy difícil allí poder mantener la distancia, y entonces allí es a donde surge rápidamente un brote, que es como tirar un fósforo en una pradera seca, ¿no? Rápidamente se va a extender.
Por eso es que se han puesto en marcha planes como el Plan Detectar, que permite avanzar, digamos, en una forma activa, buscando los casos, golpeando la puerta de la casa de los vecinos, tomándole la temperatura, preguntando si hubo algún síntoma, identificando precozmente a alguna persona que haya tenido algún síntoma, testeándola, aislándola y trabajando sobre los contactos estrechos. Hay muchas políticas públicas que hoy son muy claramente contrarias a la evidencia científica. Una enorme es el enfoque punitivo de la actual política de drogas. ¿Pensás que la idea de gobierno de científicos va a trascender este desafío particular? Bueno, en primer lugar, lamento desilusionarte, pero el gobierno de científicos no existe. Nosotros no gobernamos. Esa es una de las cuestiones que echó a rodar un sector de la prensa. Yo creo que no con el ánimo de perjudicarnos a nosotros, sino con el ánimo de perjudicar a las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo Nacional como los poderes ejecutivos provinciales y etcétera. Porque en realidad a mí nadie me votó y a los otros miembros del comité asesor tampoco nos votaron. Votaron a un presidente, votaron a un jefe de gobierno de la ciudad, votaron a un gobernador o a 23 gobernadores. Entonces, así que ese gobierno de científicos no existe. Nuestra opinión fue escuchada en el tema infectológico, porque así lo consideró el ministro de Salud en su momento, que nos convocó mucho antes que apareciera el primer caso en la Argentina. Y supongo que después sería lógico que se convocara a los especialistas que trabajan en el tema de uso problemático de sustancias para encontrar una solución de un problema que, en mi opinión personal, no es un problema para jueces y policías, sino es un problema para maestros y profesionales de la salud. Y para ir cerrando, Carva tiene una pregunta que tiene muchas ganas de hacer. Adelante, Carva. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muchas gracias. Yo no quería dejar de preguntarte por la Fundación Huésped, de la que fuiste fundador, recién la nombraste un poquito. ¿Nos podrías contar cómo nació cuando recién estábamos conociendo al virus del HIV y ser portador era algo mucho más terrible de lo que es ahora y cómo fue cambiando la tarea a lo largo de los años? Sí, cómo no. Fundación Huésped es una organización no gubernamental reconocida como entidad de bien público en el Ministerio de Desarrollo Social que cumplió, este año va a cumplir 31 años. Llevamos digamos, un récord de trabajo de mucho tiempo. Empezó como un grupo de voluntarios que querían ayudar en la lucha contra el HIV. Trabajábamos en un cuartito en el altillo de un centro médico donde yo trabajaba. Y empezó a tomar vuelo cuando un periodista, un colega de ustedes, Roberto Jauregui, publicó una nota en la contratapa de Página 12 diciendo me llamo Roberto Jauregui y tengo SIDA, necesito ayuda, porque en ese momento había una sola medicación disponible, que era la ZT, y costaba $400 por mes, que $400 hoy es plata, pero en aquel momento era muchísimo más plata. Y entonces, bueno, nada, al poco tiempo me vino a ver y me dijo, mira, en 2 semanas te junté entre las donaciones de dinero y las donaciones de medicación que me hicieron llegar, tengo tratamiento como para 3 o 4 meses. Y ahí yo le dije, mira, Roberto, vos ya no te pertenecés, vos sos una figura pública, sos el primero que hizo pública su condición de HIV positivo, ¿por qué no te venís a trabajar con nosotros a la fundación? Lo hizo y se transformó en un laburante incansable, digamos, que yo recuerdo siempre una anécdota, eran como las 10 de la noche y estaba él ahí mandando unos faxes, etcétera. Le digo, Roberto, vámonos a casa. No, que tengo que mandar estos fax para un evento que estamos organizando. Le digo, Roberto, tenemos tiempo. Me dice, vos tenés tiempo. Y efectivamente, yo tenía tiempo porque estoy aquí y Roberto lamentablemente se murió antes que los tratamientos que disponemos hoy estuvieran disponibles, ¿no? La fundación empezó trabajando exclusivamente así, casi con voluntarios. Hoy tenemos más de 130 personas que están empleadas en relación de dependencia con nosotros. Inicialmente tomábamos solamente el tema del HIV, ahora estamos trabajando en HIV, pero también estamos trabajando en hepatitis, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, salud sexual y reproductiva en general. Hemos tenido una participación muy importante en la promoción de la aprobación de la ley de interrupción legal del embarazo, lo cual nos costó que nos atacaran el frente de nuestro local con pintura roja, con pintadas que decían asesinos aborteros, cosas por el estilo. Hemos sufrido muchas agresiones por las redes sociales, etcétera, pero bueno, es parte del riesgo. El que expone se expone de alguna manera, ¿no? Así que no podemos quejarnos por eso. Y hoy, ya te digo, Y un poco forzado por las circunstancias, no estaba en nuestros planes tener un rol tan activo en el COVID-19.
Sin embargo, la realidad de la salud pública nos impulsó a hacerlo y hoy estamos trabajando en varios frentes, en comunicación, en derechos, estamos aportando, Omar Suet, que es el director de investigaciones clínicas, y yo somos parte del comité técnico asesor del ministerio. Trabajamos digamos, tareas de comunicación y de difusión. Tenemos estudios clínicos que estamos preparando para ver si podemos aportar una solución al problema. O sea que tenemos una cantidad de actividades muy importante. Hemos reducido la concurrencia de la gente que trabaja en el centro médico, en el centro de asistencial, digamos, que tenemos dentro de la fundación, de una manera que prácticamente solamente los médicos, enfermeras y bioquímicos y farmacéuticos son los que están viniendo, el resto de la gente hace teletrabajo porque es una manera también de proteger al personal, etcétera. Pensamos que podemos dar un granito de arena en el soporte de la lucha contra el COVID-19, que requiere cosas muy parecidas al tema del HIV. Requiere, requiere ciencia, requiere derechos y requiere difusión, promoción, prevención, y todo eso estamos en condiciones de hacerlo con lo que aprendimos justamente en la lucha contra el HIV. Espectacular. Hermoso. Y último, para nada menor, ¿cómo estás y cómo estás llevando el aislamiento? Estoy bien, me fui acostumbrando, pagando un precio un poquito alto en el sentido de no ver a parte de mi familia, de tener algunas dificultades, no veo a mi pareja tampoco, porque vivimos lejos. En fin, tengo circunstancias que son complicadas, pero no me puedo quejar porque yo sé que todos la estamos pasando mal. Como yo suelo decir, todos vamos a salir de la cuarentena con el pelo más largo y el bolsillo más flaco, pero la diferencia es que probablemente ustedes dos y yo esta noche vamos a cenar y no tenemos dudas sobre eso. Y hay mucha gente que ahora está haciendo cola para tener un plato de sopa. Entonces, al lado de eso, quejarse me parece que es casi digamos, una situación un tanto inmoral, ¿no? Así que no me quejo. Compartimos un montón. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo y bueno, hasta pronto. Muchas gracias.